más y nuestra fe crece. Cúbrenos, Señor, con tu Santo Espíritu en este momento, Padre, a cada uno de los presentes, Padre. Enséñame cada día más, Padre. Gracias por cubrirme con tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos alegres, ¿verdad? Gozoso, ¿verdad? Tenemos un Dios bueno, poderoso. Esta semana, pues ha sido una semana de bendición, de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cada día nos fortalecemos en el Señor. Bueno, el tema de esta mañana es libres de toda naturaleza de ataduras y prisiones. Libres de toda naturaleza de ataduras y prisiones. Encontramos en Hechos capítulo 16, del 16 al 34. Ahí lo encontramos. El texto para memorizar es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Ahí está el texto para memorizar, en Gálatas 5:1. No sé si ya encontraron la lectura de Hechos 16, capítulo 16 al 34. Al encontrarlo se ponen en pie. Hoy no lo vamos a leer antifonalmente, lo voy a leer yo y ustedes siguen la lectura. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hechos es Lucas, ¿verdad? El que está hablando, ¿verdad? Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Muy bien. Una historia muy bonita, ¿verdad? Que lo describe aquí Lucas. Bien bonita, ¿verdad? Libres, oiga la palabra, libres de toda naturaleza de ataduras y prisiones. Dice de toda naturaleza porque aquí habla de lo real y lo espiritual. Porque como la prisión en donde fueron libres, Pablo y Silas, más adelante van a ver, era real, ¿verdad? Pero ahí también fungió lo espiritual.
Muy bien. Vamos a empezar hablando de la palabra este día. Vamos a hablar del don del discernimiento. Bueno, como manera de introducción, aquí vamos a ver, ¿verdad?, que hubieron tres liberaciones. La primera vida impactada fue de una mujer llamada Lidia. Lidia era una mujer que vendía púrpura. ¿Y qué es eso de púrpura? Me suena, ¿verdad? Nosotros, el color púrpura es como un rosado, ¿verdad? Fuerte. Entonces ella vendía telas púrpura. Y eran las telas púrpura, eran carísimas. Eran telas que solo las podían comprar los ricos, porque Lidia era una persona de dinero, no era una persona pobre, ¿verdad? Entonces ella vendía eso. A eso se dedicaba Lidia. Después se convirtió pues ya en una persona súper cristiana que alababa al Señor. Una persona que era hospitalaria con los hijos del Señor. Pero después vemos la segunda persona totalmente transformada. Fue una joven que a este momento había vivido bajo la esclavitud de un demonio de adivinación. Se llamaba, que esa joven era Pitón o pitonista. ¿Verdad? Que ellos solo les dice Pitón porque se encargan de que el demonio les habla y ellos dicen lo que el demonio les dice. Una pitonista. Y el tercer caso tenemos la liberación, ¿verdad?, de los evangelistas. Estaban en la cárcel, ¿verdad?, que por andar predicando los encarcelaron, ¿verdad?, por hacer liberaciones los encarcelaron. Esas tres cosas son los que los van a entretener esta mañana. No entretener, sino que profundo, conocer esas historias tan bonitas, ¿verdad? No solo esas novelas, ¿verdad?, que dan ahí, sino que la Biblia es tan bonita, unas historias tan bonitas, ¿verdad?, como esta. Esta es una historia muy bonita. Muy bien. Vamos a hablar, quiero decirles que el pitón era una serpiente mítica que guardaba el templo de Apolo. Creían que este dios había tomado el cuerpo de la serpiente luego de matarla. Más tarde, la palabra pitón se aplica a una persona poseída de demonios a través de quien el pitón hablaba, ¿verdad? Y entonces ella era una joven pitonista. Muy bien, más adelante vamos a ahondar en el tema, ¿verdad? Vemos como su tema, el poder de Jesús derrota a los demonios. ¿Sí? ¿Lo creen? El poder de Jesús derrota a los demonios. Sí. Porque en este caso, para liberar a la pitonista, le dijo en el nombre de Jesús, te vas, ¿verdad? Ella misma era una esclava de Satanás, ¿verdad? Una esclava de Satanás. Cuando una persona es esclava de Satanás, no actúa por ella misma, sino que actúa según el demonio quiere que actúe. Le da órdenes, ¿verdad? Y reciben órdenes de los demonios. Vemos que la gente creía, la gente del lugar, cuando la miraba decía que era una muchacha impostora, porque ella andaba gritando, haciendo cosas, ¿verdad? Y diciendo cosas que el pitón le decía, como loca, ¿verdad?, en la calle. A otras decían que era una enferma mental, que la pitonista, pero ellos no decían que era pitonista, el pueblo no sabía el pueblo que era pitonista, sino que le decían que era, que dijimos, un impostor, una enferma mental, ¿verdad? Creían que no sabían, pero cuando ella pasaba, dice que, si ustedes vieron lo que leímos, que está en el verso 16, del 16 al 17, del capítulo 16, del 16 al 17, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, esta siguiendo a Pablo y a nosotros a voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación.
aún el demonio que estaba en ella reconocía que ellos eran hijos de Dios, que eran siervos de Dios. Y dice que esa muchacha le daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué quiere decir? Estaba siendo esclava de Satanás y también esclava de los amos que la mandaban a hacer dinero. Ella hacía dinero, en la tarde se lo llevaba. En la tarde se lo llevaba a sus amos. Entonces, pero dice que seguía a Pablo y así la duró varios días siguiéndolos atrás de ellos. ¿Y qué les decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Imagínense. Eso le decía a Satanás que dijera y dijera. Bueno, Pablo se molestó ya tanto y al tanto dijo Pablo, esto no es normal. Ahí viene el don de discernimiento. Esto no es normal. Esta muchacha está endemoniada, no es otra cosa, está poseída. Entonces Pablo, ¿qué hizo? No dejó eso así, sino que al momento, en el nombre de Jesús, le dice, te ordeno que salgas de ella. Y ella quedó libre al instante. Quedó libre al instante. Pero ¿qué pasó? Dice que Pablo con claridad dijo, tiene espíritu de adivinación. Lo detectó Pablo y lo expulsó de ella. ¿Por qué? Él en ese momento se recibió, pues el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Esto es un demonio, esto no es normal, esto no es que sea enferma mental, esto no es que sea impostora, tiene un demonio dentro de ella y hay que expulsarlo. Y lo expulsó inmediatamente. Pero esto no crea que fue bonito, ¿verdad? Para los que la mandaban a hacer eso. Ellos se enojaron y se preocuparon. Las dos cosas. Vemos que dice que también hay quienes piensan que se trataba de una impostora, a quien le decían por telepatía lo que había de decir en un momento dado. Sin embargo, Lucas afirma, ¿verdad?, de que tenía un espíritu de adivinación, como en varios versículos, en los cuales vemos a los demonios reconociendo a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Mira, estos siervos son hijos del Dios, ¿verdad? Decía ella. Entonces el diablo reconocía que esos siervos alababan al Dios vivo, ¿verdad? Entonces reconoció que era un espíritu malo. El poder de Jesús derrota a los demonios. El poder de Jesús derrota a los demonios. Del capítulo 16, 18 y 19. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire usted, pero derrotó a ese demonio de adivinación el poder de Jesús. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, decía él. Imagínense, porque el demonio le decía que así dijera. Como reconocía que de veras era el Dios Altísimo. Entonces por eso, ¿verdad?, es necesario también, ¿verdad?, que reconozcan a los verdaderos cristianos, ¿verdad?, donde sea que estén, que lo reconozcan que son verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Los demonios reconocían al Mesías como hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? La muchacha era esclava de Satanás y de sus amos. Enojados, ¿verdad?, con esta muchacha, enojados con Pablo, con Silas, dice que llevaron ante las autoridades a Pablo y a Silas y los acusaban, ¿verdad? Esto lo hacían por muchos días, dice la muchacha. Bueno, vemos que dijeron los amos, y así, hermanos, así hay muchas personas que están atadas. Yo no sé, ¿verdad?, pero a veces yo he visto gente de aquí la entrada, allá en San Pedro Sula, en calles pidiendo. Allá se pintan y allá piden, se pintan todas y allá piden. Pude reconocer una señora el otro día en San Pedro, ¿verdad? No. Entonces, esas son ataduras, hermano. Aquí varios mandan hasta a los niños a pedir, a los pobres niños,
y les obligan que lleven ese dinero por la tarde. Son esclavos. Tanto, a veces andan personas que andan en silla de ruedas pidiendo, tan esclavos de esa enfermedad, de esa atadura, que no pueden caminar, y además hay alguien que los está timando en casa. Los está timando. ¿Cuánto hiciste hoy? Tenés que traerme tanto en la tarde. Es una vida real, ¿verdad? Debe de haber una persona, hermano, que de veras en la familia se ponga, ¿verdad?, a orar y a liberar en el nombre de Jesús, porque Dios, cierto que ha dado sus dones, pero Dios nos escucha nuestros clamores, ¿verdad? Dios los escucha. Entonces, esto que estaba sucediendo con esta pitonista sucede en la actualidad, hermanos, en la vida real. Entonces, ellos se preocuparon, se enojaron con Pablo y Silas. ¿Qué vamos a tener ahora, verdad? Ya no va a haber dinero para la comida, a saber de propiedades. Yo conocí un muchacho que pedía allí en el semáforo y dicen, supe yo por otras personas que venía a pedir y que en tal lugar vivía y tenía hasta fincas. Conozco un cipote que estudió en mi escuela y cierto, él tiene problemas para caminar, pero camina a veces con una muleta. Y sí tiene problemas de lenguaje, pero medio marcados. Pero por allá lo he visto que se sube al bus y anda como mudo, completamente mudo, de los que riegan papelitos así, porque ellos no pueden hablar. Entonces yo lo he visto y cuando ha llegado donde mí solo se sonríe porque sabe que yo lo conozco súper bien. Súper bien. Entonces él solo se ríe y no me da papelito a mí. Y entonces así, mire cómo hay gente. Eso es de lo que yo conozco, de casos reales, ¿verdad? Y así hay muchos. Entonces así vivía esta pobre muchacha. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Dice que ella, Satanás se la usaba, pero de allí mismo vino la liberación de ella. Dios usó a Pablo y a Silas y quiso Dios que se aburriera Pablo de tanto escucharla, que le molestaba por detrás, ¿verdad?, siguiéndolos, y al instante la hizo libre. Dios, en el nombre de Jesús, al instante dice que quedó libre la muchacha, pero súper alegre ella. Imagínense si una persona cuando es esclava, cuando está atada, Padre Santo, eso es horrible, estar atado. Y dice que el diablo venía a cegar los ojos, al entendimiento. Y cuando la persona es libre, como que ve la luz del día, ve la claridad, se siente despojada, se siente, qué bonito, ¿verdad? No quisiera platicar, iba a decirles algo personal, pero lo he podido observar, hermanos, lo he podido observar, ¿verdad? De que sí, la venda se cae como en Pablo, que dice que caía de sus ojos como escamas. Así, de esa forma, esa muchacha, gracias a Dios, pues fue libre. Y hoy el mismo Jesús, el mismo Dios que libró a esa muchacha, Él mismo está aquí, Él está vivo, Él es real, Él no está muerto, Él está vivo y se puede seguir haciendo muchos milagros en nuestra familia, en nuestros vecinos, en las personas que nosotros conocemos. Yo les cuento, ¿verdad?, el testimonio de lo que acaba de pasar en mi vida, en mí. Y he podido observar la diferencia completamente entre antes y después. Es exagerado, hermano. Yo a solas con Dios y yo le digo gracias, ¿qué más? Agradecer. Y esta muchacha, ¿cómo se sintió? Esta pitonista, al saber que ya no iba a ser esa suciedad, ya no era esclava de Satanás ni esclava de sus amos. Dios es poder y lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer en eso. Vemos que le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo. Entonces Cristo dijo, de lo que creyeran en Él, en mi nombre echarán fuera demonios. Solo es creer en Él y lo podemos hacer. Todo el que cree en Jesús puede echar fuera demonios.
Eso dice la palabra. Otra cosa que debemos destacar aquí es que se debe evitar caer en uno de los dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Negar que existen casos de posesión demoníaca o pensar que alguien tiene demonios, tal vez por cosas leves, que en realidad no son. Ahí es donde se necesita el espíritu de discernimiento, ¿verdad? Negar que existen casos de posesión demoníaca o calificar de posesión demoníaca cualquier padecimiento físico, mental o emocional. Entonces, sí hay posesiones demoníacas, pero no en todos los casos. Y ahí es cuando la persona debe estar bien en relación con el Espíritu Santo para que Dios le dé discernimiento. Dios le da discernimiento, da dones, ¿verdad? Pues claro que unos más que otros, pero depende de la relación. Entonces vemos acá que los abusadores, ¿quiénes eran los abusadores? Los amos se enojaron al ver que con el demonio había salido de la esperanza de sus ganancias. Y se estaban esperanzados a las ganancias de la muchacha, pobrecita. Vemos que se amargaron por la liberación, ¿verdad? Se amargaron por la liberación de la muchacha. Por eso, haciendo uso de la astucia que los caracterizaba, estos siervos de Satanás lograron influir negativamente en la gente que había sido testigo del milagro en contra de Pablo y Silas, a quienes condujeron ante las autoridades del pueblo. ¿Vieron ustedes? Claro, se enojaron y se pusieron a decir que andaban haciendo cosas que no debían de hacer, doctrinas falsas, enseñando cosas que no debían acatar. Sí. Entonces vemos que allí en lo que estamos en la lectura vimos la palabra cepo. ¿Qué será eso de cepo? Dice que cuando los encarcelaron, los agarraron bien al cepo, ¿verdad? Pero vemos que Dios cuida de los suyos en medio de las pruebas. Dios cuida de los suyos en medio de las pruebas. Del 16, 20 a 24. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Pobrecitos. Imaginen lo que lograron los amos de la pitonista. Lograron que la gente se rebelara contra Pablo y Silas, porque cuando los llevaron a las autoridades dice que la gente se agolpó. Eso de agolpó quiere decir que se llenó, se agrupó, se amontonó. Eso quiere decir. Entonces dice en contra de Pablo y de Silas. Y dice que los magistrados no solo los agarraron así con la ropa, les quitaron la ropa. Les quitaron la ropa y ordenaron que los dieran con varas. Ellos terminaron bien adoloridos y heridos, hermanos. Solo por el milagro que habían hecho. Que Dios había hecho y los había usado a ellos, ¿verdad? Y entonces se enojaron grandemente hasta dónde llega la maldad del ser humano. Imagínense ustedes que primero tenían a la pobre muchacha, Satanás esclavizando a la muchacha, ellos esclavizando a la muchacha, y ahora se la tenían con Pablo y con Silas, siervos del Dios viviente. Qué humildad de ellos, ¿verdad? ¿Qué hacían? Se dejaron azotar. Se dejaron azotar. Es tremendo, hermanos, ¿verdad? Pero dice que Dios responde a las alabanzas. ¿Por qué ellos se pusieron? Dijeron, porque le dijeron al que los cuidaba y al guardia que les tuviera gran seguridad, que cuidara tanto de ellos que el guardia los fue a meter al calabozo más lejos que había, el más de atrás, el más lejos, para que no se pudieran salir. Y ellos al verse allí dice que
que se pusieron a cantar alabanzas. Y dice que el carcelero lo dejó, dice, bien atados al cepo y seguros ahí, ¿verdad? Mientras, para que no huyeran. ¿Y qué es el cepo? Vamos a decirles. Dice que ha sido usado como instrumento de tortura en varias épocas. Se extendían exageradamente las piernas del reo, lo que provocaban terribles dolores por la mala postura. Así lo tenían a Pablo y a Silas. Ese mentado cepo dice que les estiraba las piernas. ¿Se imagina usted eso? A mí sí me imagina, ¿verdad? Que ellos ya, los nervios, los tendones, los músculos súper estirados. Qué dolor sentían. ¿Cómo se sufre, verdad? Por predicar el evangelio. ¿Cómo sufrieron ellos? Y nosotros ahora no queremos sufrir nada, ni una mala mirada, ¿verdad? Y ellos, imagínense, así los tenían. Y así en esa posición tan dura, así cantaron alabanzas al Señor, soportando. Quizá con las alabanzas se les iban los dolores. El Espíritu Santo los puso a cantar para que ellos no sintieran tanto dolor ahí. Cantaban y cantaban alabanzas al Señor ahí, y los demás presos los oían. Hay que cantar la palabra del Señor, evangelizar para que las demás personas del mundo nos escuchen. Así como el hermano Santos Alejandro, Santos Alejandro ya murió. Sí, tenía un programa cristiano él. Bueno, pero este hermano que anda en una bicicleta, él anda, aunque no lo escuchen, dice uno, pero la palabra de Dios nunca regresará vacía, dice la palabra. Entonces él anda por todos los lados. La gente aparentemente no lo escucha, pero algo tiene que quedarse. Entonces así, eso quiere decir, ¿verdad? Oían los demás presos, oían. A alguno le quedó sembrada, ¿verdad? Porque como dijo la hermana, cada himno es un mensaje. Entonces pero ¿qué pasó? Qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Esa persecución contra los hijos del Señor. Usted sabe que quizá aquí en Honduras no estamos bastante bien, ¿verdad? Todavía. Pero hablábamos la vez pasada que hay lugares, ¿verdad? En China, en varios lugares que matan a los cristianos. Pues allí solo los azotaron, ¿verdad? Pero lo dejaron bastante mal. Pero ellos trataban de invadir, ¿verdad? Y Dios contesta la alabanza de ellos. Dios la contesta, ¿verdad? Dios la contesta. Vemos de que por eso Dios cuida a los suyos en medio de las pruebas. Imagínese usted. ¿De qué lo juzgaron? Lo señalaron de extranjeros. Estos hombres, siendo judíos, dice, el prejuicio racial es algo que destruye. Los judíos siempre habían sido objeto de desprecio. Los judíos siempre habían sido objeto de desprecio. Algo de ello motivado posiblemente por sentir de gente privilegiada que prevalece entre ellos. Los acusaron de causar desorden público. Alborotan nuestra ciudad, decían, ¿verdad? Vemos que, por si eso fuera poco, también los señalaron, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire, de todo eso. Fíjese el gran acuso, pero Dios no miró ese acuso. El terrenal lo miró, pero él no, porque él estaba con sus hijos. En el momento de la alabanza, dice que Dios les escucha. Dios los escucha. Los siervos de Dios fueron maltratados en extremo. Sin embargo, su fe fue suficiente para mantener su ánimo en medio de buen estado. Había dolor, había heridas, había sufrimiento, pero reconocieron que en tal situación lo mejor era orar y cantar alabanzas a Dios.
Con razón, la sola lectura de este pasaje ha sido fuente de inspiración, desafío y aliento a millares de cristianos. Esta es la clave para vencer toda clase de desaliento, oposición, prueba, confianza absoluta en Dios, sabiendo que Él tiene todas las cosas bajo control. Entonces, cuando estemos tristes, preocupados, hay que orar, cantar alabanza, se lo dice en Santiago, ¿verdad? Entonces debemos de orar y cantar alabanzas cuando tengamos problemas, cuando tengamos pruebas, lo que hicieron ellos, ¿verdad? Tal actitud estaba fuera de lo normal, en un ambiente como aquel en que se encontraban y tenía motivo suficiente para que todos los presos los oyeran. Claro, ese ambiente que ellos formaron en la cárcel era raro, nunca había pasado con los demás presos. Nunca habían oído gente orar en la cárcel y cantar en la cárcel. Era un ambiente diferente. Están escuchando los demás presos. Qué raro, están orando. ¿Quiénes serán ellos? ¿Verdad? Se preguntaban entre sí, asombrados. Otros pensando que los nuevos prisioneros estaban al borde de la locura. Ay, no, esos están locos. Otros pensaban eso, ¿verdad? Entonces intervino Dios en una demostración de poder. ¿Qué pasó? Verdadera justicia, amor por sus siervos y respuesta a sus oraciones y alabanzas. Un fuerte temblor sacudió el edificio, abriendo puertas y soltando cadenas. Imagínense. Ahí no había, ahí fue donde se rompió la esclavitud de ellos, las ataduras, lo que los estaba dañando, ¿verdad? Las cadenas reales. Ahí son de toda naturaleza, como dice el tema. Eran cadenas reales, ¿verdad? Las que le estaban atando a ellos, grilletes reales, ¿verdad? Entonces dice que se rompieron, se abrieron las puertas, ¿verdad? Se abrieron las puertas. El juicio no fue nada justo. Bajo la autoridad de los pretores que estaban, los lectores encargados de cumplir las órdenes de los pretores. Los pretores eran las personas que daban las órdenes. Hace esto con él, hace esto con él. Y un pretor le dijo, lo encadenas, le pones el cepo, lo metes en la cárcel más segura, ¿verdad? De máxima seguridad, como dicen acá, ¿verdad? Y eso hicieron. Y los lectores son los que reciben las órdenes y las cumplen, ¿verdad? Según acá. El carcelero los puso en la última celda con los pies en el cepo. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, exentos de tal brutal trato. Y él los acusó que eran judíos, pero eran romanos. Dice, ellos no tenían que sufrir ese trato, pero sin embargo lo soportaron, ¿verdad? Vemos eso. Pero Dios responde a la alabanza producida por la fe. Los siervos de Dios fueron maltratados en extremo, ¿verdad? Y al cantar las alabanzas, ¿verdad? Dios mandó ese fuerte temblor, sacudió todo el edificio, abriendo puertas y soltando cadenas. Ese gran poderío, ¿verdad? De esos hombres que lo maltrataron. El mismo carcelero fue el que también los azotó, los hirió, les dio maltrato a ellos, ¿verdad? Los fue a poner con esas cosas, ese cepo, ¿verdad? El carcelero. Pero dice acá que Dios reduce a nada el poder de los hombres. Dios reduce a nada el poder de los hombres. Según cuestiones científicas, dice que la persona que tiene poder inmediatamente tiene algo en el cerebro que lo hace hacerse más, que lo hace sentirse más alto. Y por eso a veces dice, se le subió el humo. ¿Han oído decir esa frase? Se le subió el humo. Ajá. El alcalde puede ser el presidente, puede ser el ministro, puede ser el secretario de finanzas, puede ser el presidente del Congreso o el diputado, o puede ser cualquiera allá en líderes espirituales. Dice, se le subió el humo, pero es que dice, eso es normal, porque nada más salen del carguito, vuelven, porque hay una ley que dice todo lo que sube tiene que bajar. Sí. Entonces, así. Dice que, pero Dios reduce el poder. Mira, Dios reduce a nada el poder de los hombres. ¿Dónde lo dice? Del 16 al 27 y 30, hermanos. Ahí dice, de lo que leímos, ¿verdad? Vemos que, ¿por qué?
Ya vimos que el encargado de esta prisión fue muy cuidadoso en asegurarse de que Pablo y Silas no pudieran escapar, pero Dios quería ver libres a sus siervos. Pero Dios quería ver libres a sus siervos. El estruendo del temblor lo despertó. Imagínense, él estaba dormido, el carcelero se había dormido. Y dice que cuando el gran temblor, el carcelero despertó asustado. ¿Se imagina usted? Cuando uno está bien privado, bien dormido, ¿verdad? Y despierta, a veces se asusta, ¿verdad? Al momento. Y con un temblor, despertar en medio de un semejante temblor, un terremoto, dice acá. ¿Y qué pasó? Se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron de la cárcel. Él se imaginó, se me fueron todos los presos. Y en aquel tiempo, si una persona, si el carcelero dejaba ir los presos, a él lo mataba. Segura muerte en aquel tiempo. Entonces él se preocupó. Y entonces dice que pensó que todos se habían escapado. Y quería, ¿qué? Matarse él mismo. Lo que en realidad no había sucedido. Quiso suicidarse, pues en la ley romana el guardia que permitía que su prisionero escapara quedaba sujeto al castigo que se le hubiera aplicado al prisionero. La voz sonora y firme de Pablo lo detuvo, diciéndole: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. El Espíritu Santo, Dios no quiso que huyeran. Él solo quería mostrar su gloria, su poder ahí, y que estaba con ellos. Entonces nadie se fue, nadie, ahí estaban todos. Y dice que él les pidió luz porque estaba oscuro, luz. Y le dijo: voy a ir a ver. Y se fue a ver de cárcel en cárcel, ¿verdad? Con el mechón de luz, porque antes se miraba que eran como cotes, ¿verdad? Largos, y el mechón de luz, a ver de cárcel en cárcel. Y ahí estaban todavía todos, no habían huido. Entonces, ¿qué hizo él? Después de ser un hombre amargado, un hombre, como dicen, ruso, un hombre tremendo, un verdugo, era un verdugo. Entonces dice que se hincó a los pies de Pablo y de Silas, se humilló. ¿Dónde estaba el poder que tenía? ¿Dónde estaba el poder que lo maltrató tanto? Pero ahí no estaba. El poder de Dios es el que doblega y quita el poder a los hombres. A veces los creemos la divina garza. A veces creemos que tenemos una vida eterna acá en la tierra. A veces creemos que por las posesiones que tenemos, ¿verdad? O que tienen algunas personas, lo tiene todo. Dios mío, si nosotros somos como una coloradilla, Dios los puede hacer y deshacer con nosotros el momento que Él quiera. Y así hizo con este hombre carcelero. Vemos que se hincó. Dios no permitió, ¿verdad?, que escaparan los prisioneros. Quedaba sujeto al castigo, ¿verdad? Le dije. La venganza tan deseada para el verdugo que lo había castigado tan duramente. Quizás Pablo y Silas, ¿qué hubieran hecho en ese momento si hubieran sido no cristianos? ¿Hubieran huido ellos? ¿Hubieran matado al carcelero? ¿Hubieran sacado todos los presos? Una persona que no tenga a Dios, eso es lo primero que hubiese hecho. A saber cómo, ¿verdad?, de odio por lo que había hecho con ellos, pero ellos no quisieron, porque no andaban en eso. La reacción inmediata del atormentado carcelero fue postrarse a los pies de Pablo y Silas y les hizo la pregunta más importante que se debe hacer en todo ser humano: ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense la pregunta que les hizo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hincado. Dijo Pablo: esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para presentarle el evangelio. Y he aquí un oficial romano, pagano, jefe militar, sin ningún trasfondo acerca del contenido del Antiguo Testamento, sin conocimiento teológico, pero que a través de los últimos acontecimientos de los cuales él mismo había sido testigo. ¿Por qué se humilló? ¿Por qué se humilló? Porque primero, porque el Espíritu Santo y el poder de Dios le obligó a que se humillara. Segundo es porque había visto la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo
en los que estaban presos, en Pablo y en Silas. Y vio que en realidad eran siervos de Dios Altísimo, como decía la pitonista. Entonces, al ver el testimonio palpable, él se humilló. Dios mío, estos verdaderamente son hijos de Dios. Entonces, no le quedó más que humillarse, ¿verdad? Él, y decirles: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso les preguntó. Entonces ellos, ¿verdad?, estuvieron listos a presentarle, ¿verdad?, el plan de salvación, y le dijeron, ¿qué le dijeron? Dice, que le dijeron: ¿qué debo hacer para ser salvo? El oficial romano, como les dije, siempre hay que estar preparados para dar la respuesta correcta. Eso pasó con Pablo y Silas. Ellos estaban preparados para darle la respuesta correcta. Le dijo, Pablo presentó la esencia del evangelio ahora. Él estaba preparado. Por eso nosotros de repente, cuando andamos en el mundo, cualquiera nos puede hacer una pregunta y quedamos callados. No hayamos que contestar. Entonces tenemos que estar preparados siempre, listos y preparados para dar una respuesta correcta. Y en este caso, dijo Pablo, este es el momento. Presentó la esencia del evangelio. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué promesa. Entonces sí, esta promesa nos da una esperanza a nosotros los cristianos cuando tenemos alguien de la familia, de casa, los hijos que no están obedeciendo. Pero dice que si yo creo, como yo creo, yo oro, yo clamo, yo pido y oro por ellos, ellos también, dice la Biblia, que van a ser salvos también. Es una promesa. Y esa la dijo acá: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le explicaron al carcelero y a todos los que estaban en su casa la palabra del Señor. Se la discernieron, se le dijeron todo lo de la palabra. Y entonces dice que ellos creyeron y toda la familia se convirtió, y además de eso se bautizó, porque la palabra dice que hay que creer, pero hay que bautizarse, ¿verdad? Hay que creer y después el bautismo, ¿verdad? Entonces dice que se bautizaron, imagínese usted. Pero ¿quién lo permitió? Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, permitieron de que esto sucediera en Pablo y en Silas para lograr la salvación de esta familia. Imagínese usted. A veces tenemos que padecer los padres, tenemos que meterlos en las cosas de Dios, en ayuno, en oración, en vigilias. Y nosotros meterlos y padecer, que nuestro cuerpo padezca para lograr la liberación de nuestros hijos, quizá nuestro nieto, nuestro hermano, no sé, pero tenemos que someterlo. Mire, Pablo y Silas se sometieron a grandes problemas para la salvación, porque Dios manda. Esas, dijo Pablo, son almas que se van a perder y hay que correr por la salvación de esas almas. Entonces, de esa forma, él dice que logró que ese hombre ruso, que tenía una posición alta, aceptara, y no solo él, todos los de su casa se bautizaron. Y no solo eso, tan alegre. Después un cambio total, hermanos, en aquel hombre serio, enojado, verdugo. Después un hombre humillado completamente. Un hombre humillado, donde alegres con ellos, dice que después de que aceptó, lo llevó a su casa. Mire, le llevó a su casa, les dio comida y sanó sus heridas. Las sanó. Después él provocó las heridas y también él las sanó, ¿verdad? Les curó las heridas a ellos y les dio comida, y dice que se regocijaban en esa casa, se regocijaban todos, ¿verdad? Entonces vemos que la primera mujer que se convirtió fue Lidia.
en este pasaje? Dijimos que era una negociante de púrpura, una mujer muy cristiana, una mujer que servía al Señor, una gran sierva de Dios, hospitalaria, adinerada, era Lidia, de dinero. Hablamos que tenía dinero bastante porque vendía esa ropa a gente de dinero y le pagaban mucho por eso. De ahí vimos que hubo la liberación de la joven pitonista, que era esclava de los demonios y también era esclava de los que lo explotaban, ¿verdad? De esos señores que le pedían el dinero. También vimos que vino la liberación del carcelero oficial que dañó tanto a Pablo y a Silas, y al verse en angustias, él aceptó al Señor, él y toda su familia. Y que Dios no hace acepción de personas. No importa, aquí vemos que Lidia tenía dinero, pero la pitonista no tenía dinero, ¿verdad? Más bien la estaban usando. Vemos que el carcelero tenía un puesto muy alto, era de la sociedad, ¿verdad? Y también fue libre y aceptó al Señor. Entonces Dios no hace acepción de raza, ni de clase social, ni de posición económica. No importa si es profesional o no es profesional, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa qué puesto tenga en el gobierno, qué puesto tenga en tal lugar, porque para Él todos somos iguales, no acepción. Él lo que quiere es que ninguna alma se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. Y Dios tiene poder para liberar, para sanar. Nosotros podemos recibir esos milagros hoy, los podemos recibir. Podemos siempre creer en el poder de Dios. Mantengamos esa fe firme, mantengamos esa fe reciente y creciendo más. Yo siempre me recuerdo, los domingos por la mañana miraba un programa y decía, ¿usted quiere pasar al tercer nivel de fe? Yo creía que solo era pasar al tercer nivel de fe, hermanos. Yo dije, qué bonito, ¿verdad? Pasar al tercer nivel de fe. Dije, qué bonito. Dice, si usted quiere pasar al tercer nivel de fe, ponga su mano en el televisor. Vengo yo. Fui a poner mi mano en el televisor, hermanos. Caramba, qué compromiso. Allí han venido pruebas tras pruebas y la voy saltando. Entonces, para poder que nuestra fe crezca, tenemos que pasar por muchas pruebas. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos, porque si Dios, no hay nada que suceda en este mundo si nosotros si Dios no lo permite. Si Dios permitió que yo pusiera la mano, fue porque Él quiso. Y Él me dijo, ponela. Y Él me ha dado la fortaleza para también saltar esas pruebas y aumentar mi fe cada día. Porque yo sola no puedo hacer nada. Es Dios ayudándome siempre a salir adelante. Así que acerquémonos cada día a Dios, escudriñemos su palabra, aumentemos más nuestra fe. Y Dios está con nosotros, no estamos solos. Dios me los bendiga en esta mañana. Hermana Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿A cuánto les gustó la enseñanza de esta mañana? Qué bonito, ¿verdad? Es aprender de la palabra de Dios.